Sin embargo, se aproximó, y vio que Aragorn estaba de rodillas, mientras Elladan sostenía en alto las dos antorchas. Delante yacía el esqueleto de un hombre de notable estatura. Había estado vestido con una cota de malla, y el arnés se conservaba intacto, pues el aire de la caverna era seco como el polvo. El plaquín era de oro, y el cinturón de oro y granates, y también de oro el yelmo que le cubría el cráneo descarnado, de cara al suelo. Había caído cerca de la pared opuesta de la caverna, y delante de él se alzaba una puerta rocosa cerrada a cal y canto, los huesos de los dedos se aferraban aún a las fisuras. Una espada mellada y rota yacía junto a él, como si en un último y desesperado intento hubiese querido atravesar la roca con el acero. Aragorn no lo tocó, pero luego de contemplarlo un momento en silencio, se levantó y suspiró. Nunca hasta el fin del mundo llegarán aquí las flores del Sinvelmine, murmuró. 9 y 7 túmulos hay ahora cubiertos de hierba verde, y durante todos los largos años ha yacido ante la puerta que no pudo abrir. ¿A dónde conduce? ¿Por qué quiso entrar? Nadie lo sabrá jamás. Pues mi misión no es esta, gritó, volviéndose con presteza y hablándole a la susurrante oscuridad. Guardad los secretos y tesoros acumulados en los años malditos. Solo pedimos prontitud. Dejadnos pasar, y luego seguidnos. Os convoco ante la piedra de Erech. No hubo respuesta, solo un silencio profundo, más aterrador aún que los murmullos, y luego sopló una ráfaga fría que estremeció y apagó las antorchas, y fue imposible volver a encenderlas. Del tiempo que siguió, una hora o muchas, Gimli recordó muy poco. Los otros apresuraron el paso, pero él iba aún a la zaga, perseguido por un horror indescriptible que siempre parecía estar a punto de alcanzarlo y un rumor que crecía a sus espaldas, como el susurro fantasmal de innumerables pies. Continuó avanzando y tropezando, hasta que se arrastró por el suelo como un animal y sintió que no podía más, o encontraba una salida o daba media vuelta y en un arranque de locura corría al encuentro del terror que venía persiguiéndolo. De pronto, oyó el susurro cristalino del agua, un sonido claro y nítido, como una piedra que cae en un sueño de sombras oscuras. La luz aumentó, la compañía traspuso otra puerta, una arcada alta y ancha, y de improviso se encontró caminando a la vera de un arroyo, y más allá un camino descendía en brusca pendiente entre dos riscos verticales, como hojas de cuchillo contra el cielo lejano. Tan profundo y angosto era el abismo que el cielo estaba oscuro, y en él titilaban unas estrellas diminutas. Sin embargo, como Gimli supo más tarde, aún faltaban 2 horas para el anochecer, aunque por lo que él podía entender en ese momento, bien podía tratarse del crepúsculo de algún año por venir, o de algún otro mundo. La compañía montó nuevamente a caballo y Gimli volvió junto a Legolas. Cabalgaban en fila, y la tarde caía, dando paso a un anochecer de un azul intenso, y el miedo los perseguía aún. Legolas, volviéndose para hablar con Gimli, miró atrás, y el enano alcanzó a ver el centelleo de los ojos brillantes del elfo. Detrás iba Elladan, el último de la compañía, pero no el último en tomar el camino descendente. Los muertos nos siguen, dijo Legolas, veo formas de hombres y de caballos, y estandartes pálidos como jirones de nubes, y lanzas como zarzas invernales en una noche de niebla. Los muertos nos siguen. Sí, los muertos cabalgan detrás de nosotros. Han sido convocados, dijo Elladan. Tan repentinamente como si se hubiese escurrido por la grieta de un muro, la compañía salió al fin de la hondonada. Ante ellos se extendían las tierras ñosas de un gran valle, y el arroyo descendía con una voz fría, en numerosas cascadas. ¿En qué lugar de la Tierra Media nos encontramos?, preguntó Gimli, y Elladan le respondió: hemos bajado desde las fuentes del Mortón, el largo río de aguas glaciales, desciende hasta volcarse en el mar que baña los muros de Dol Amroth. Ya no necesitarás preguntar el origen del nombre, Raíz Negra lo llaman. El valle del Mortón era como una bahía amplia recostada contra los escarpados riscos meridionales. Las barrancas empinadas estaban tapizadas de hierbas, pero a esa hora todo era gris, pues el sol se había ocultado, y abajo, en la lejanía, parpadeaban las luces de las moradas de los hombres. Era un valle rico y muy poblado. De pronto, sin darse vuelta, Aragorn gritó con voz tenante, de modo que todos pudieran oírlo: olvidad vuestra fatiga, amigos. Galopad ahora, galopad. Es menester que lleguemos a la piedra de Erech antes del fin del día, y el camino es todavía largo.
Y luego, sin una mirada atrás, galoparon a través de las campiñas montañosas, hasta llegar a un puente sobre el río, ahora caudaloso, y encontraron un camino que bajaba a los llanos. Al paso de la compañía gris, las luces de las casas y de las aldeas se apagaban, se cerraban las puertas, y la gente que aún estaba en los campos daba gritos de terror y huía despavorida, como ciervos acosados. En todas partes se oía el mismo clamor en la noche creciente. El rey de los muertos. El rey de los muertos marcha sobre nosotros. Lejos y allá abajo repicaban campanas, y todos huían ante el rostro de Aragorn, pero los jinetes de la compañía gris pasaban de largo, rápidos como cazadores, y ya los caballos empezaban a trastabillar de cansancio. Así, justo antes de la medianoche, y en una oscuridad tan negra como las cavernas de las montañas, llegaron por fin a la colina de Ere. Largo tiempo hacía que el terror de los muertos se había aposentado en esa colina y en los campos desiertos de alrededor. Pues allí en la cima se alzaba una piedra negra, redonda como un gran globo, de la altura de un hombre, aunque la mitad estaba enterrada en el suelo. Tenía un aspecto sobrenatural, como si hubiese caído de lo alto, y algunos lo creían, pero aquellos que aún recordaban las antiguas crónicas de Loesternese aseguraban que había venido de las ruinas de Númenor y que había sido puesta por Isildur, cuando llegó allí. Ninguno de los habitantes del valle se atrevía a aproximarse a la piedra, ni quería vivir en las cercanías. Decían que en ese lugar celebraban sus cónclaves los hombres sombra, y que allí se reunían a cuchichear en horas de pavor, apiñados alrededor de la piedra. A esa piedra llegó la compañía en lo más profundo de la noche, y se detuvo. El Rohirrim le dio entonces a Aragorn un cuerno de plata, y Aragorn sopló en él, y a los hombres que estaban más cerca les pareció oír una respuesta, otros cuernos que resonaban en cavernas profundas y lejanas. No oían ningún otro ruido, pero sin embargo sentían la presencia de un gran ejército reunido alrededor de la colina, y el viento helado que soplaba de las montañas era como el aliento de una legión de espectros. Aragorn desmontó, y de pie junto a la piedra, gritó con voz potente: «Perjuros, ¿a qué habéis venido?». Y se oyó en la noche una voz que le respondió, desde lejos: «A cumplir el juramento y encontrar la paz». Aragorn dijo entonces: «Por fin ha llegado la hora. Marcharé enseguida a Pelargir en la ribera del Anduin, y vosotros vendréis conmigo. Y cuando hayan desaparecido de esta tierra todos los servidores de Sauron, consideraré como cumplido vuestro juramento, y entonces tendréis paz y podréis partir para siempre. Porque yo soy Elessar, el heredero de Isildur de Gondor». Dicho esto, le ordenó a Jalbarad que desplegase el gran estandarte que había traído, y he aquí que era negro, y si tenía alguna insignia, no se veía en la oscuridad. Entonces se hizo el silencio, ni un murmullo ni un suspiro volvió a oírse en toda aquella larga noche. La compañía acampó en las cercanías de la piedra, aunque los hombres, atemorizados por los espectros que los cercaban, casi no durmieron. Pero cuando llegó la aurora, pálida y fría, Aragorn se levantó, y guió a la compañía en el viaje más precipitado y fatigoso que ninguno de los hombres, salvo él mismo, había conocido jamás, y solo la indomable voluntad de Aragorn los sostuvo e impidió que se detuvieran. Nadie entre los mortales hubiera podido soportarlo, nadie excepto los Dúnedain del norte, y con ellos Gimli el enano y Legolas de los elfos. Pasaron por el desfiladero de Tarlán y desembocaron en Lamedon, seguidos por el ejército de los espectros y precedidos por el terror. Y cuando llegaron a Calembel, a orillas del Ciril, el sol descendió como sangre en el oeste, detrás de los picos lejanos del Pinath Helin. Encontraron la ciudad desierta y los vados abandonados, pues muchos de los habitantes habían partido a la guerra, y los demás habían huido a las colinas ante el rumor de la venida del Rey de los Muertos. Y al día siguiente no hubo amanecer, y la compañía gris penetró en las tinieblas de la tempestad de Mordor, y desapareció a los ojos de los mortales, pero los muertos los seguían. 3. El Acantonamiento de Rohan. Ahora todos los caminos corrían a la par hacia el este, hacia la guerra ya inminente, a enfrentar el ataque de la sombra. Y en el momento mismo en que Pippin asistía, en la puerta grande de la ciudad, a la llegada del príncipe de Dol Amroth con sus estandartes, Theoden rey de Rohan descendía desde las colinas. La tarde declinaba. A los últimos rayos del poniente, las sombras largas y puntiagudas de los jinetes se adelantaban a las cabalgaduras.
Ya la oscuridad se había agazapado bajo los abetos susurrantes que vestían los flancos de la montaña, y ahora, al final de la jornada, el rey cabalgaba lentamente. Pronto el camino contorneó un gran espolón de roca desnuda y se internó de improviso en la penumbra suspirante de una arboleda. Los jinetes descendían sin cesar en una larga fila serpentina. Cuando llegaron por fin al fondo de la garganta, ya caía la noche en los bajíos. El sol había desaparecido. El crepúsculo se tendía sobre las cascadas. Durante todo el día, abajo y a lo lejos, habían visto un arroyo que descendía a los saltos desde la alta garganta, y corría por un cauce estrecho entre unos muros revestidos de pinos. Ahora, pasando por una puerta rocosa, penetraba en un valle más ancho. Siguiendo el curso del arroyo, los jinetes se encontraron de pronto ante el valle sagrado, donde resonaban las voces del agua en la noche. En ese paraje, el río Nevado, engrosado con el caudal del arroyo, se precipitaba, humeante y espumoso sobre las rocas hacia Edoras y las colinas y las praderas verdes. A lo lejos y a la derecha, a la entrada del gran valle, asomaba erguida sobre vastos contrafuertes velados por las nubes la poderosa cabeza del pico afilado, pero la cresta resplandecía allá en las alturas, vestida de nieves eternas, solitaria y aislada del mundo, sombreada de azul en el este, teñida del rojo del crepúsculo en el oeste. Merry contempló con asombro aquel país extraño, del que había oído tantas historias a lo largo del camino. Era un mundo sin cielo, en el que los ojos del hobbit, a través de resquicios de aire tenebroso, no veían nada más que pendientes cada vez más altas, murallones de piedra detrás de otros murallones, y precipicios amenazantes envueltos en nieblas. Por un momento, como en un duermevela, escuchó los rumores del agua, el murmullo de los árboles, el crujido de las piedras, y el vasto silencio expectante detrás de cada ruido. A Merry lo fascinaban las montañas, o lo había fascinado la idea de las montañas, marco sempiterno de las historias de países lejanos, pero ahora lo retenía abajo el peso insoportable de la Tierra Media. Hubiera querido cerrarle las puertas a aquella inmensidad, en una habitación tranquila junto a un fuego. Estaba muy fatigado, pues si bien la cabalgata había sido lenta, rara vez se habían detenido a descansar. Hora tras hora durante casi 3 días interminables había marchado a los tumbos, a través de gargantas y largos valles, y un sinfín de ríos y arroyos. A veces, cuando el camino era más ancho, cabalgó junto al rey, sin advertir que muchos de los jinetes sonreían al verlo, el hobbit en el pony peludo y gris, y el señor de Rohan en el esbelto corcel blanco. En esos momentos había conversado con Theoden, hablándole de su tierra natal y de las costumbres y los acontecimientos de la comarca, o escuchando a su vez las historias de la marca y las hazañas de los grandes hombres de antaño. Pero la mayor parte del tiempo, sobre todo en este último día, Merry había cabalgado solo cerca del rey, sin decir nada, y esforzándose por entender la lengua lenta y sonora que hablaban los hombres detrás de él. Era una lengua que parecía contener muchas palabras que él conocía, aunque la pronunciación era más rica y enfática que en la comarca, pero no conseguía poner en relación unas palabras con otras. De vez en cuando algún jinete entonaba con voz clara y vibrante un canto fervoroso, y a Merry se le encendía el corazón, aunque no entendía de qué se trataba. A pesar de todo se sentía muy solo, y nunca tanto como ahora, al final de la tarde. Se preguntaba dónde, en qué lugar de todo ese mundo extraño, estaba Pippin, y qué había sido de Aragorn y Legolas y Gimli. Y de pronto, como una punzada fría en el corazón, pensó en Frodo y en Sam. Me olvido de ellos, se reprochó, y son más importantes que todos nosotros. Vine para ayudarlos, pero ahora, si aún viven, han de estar a centenares de millas de aquí. Se estremeció. El valle sagrado, por fin, exclamó Eomer. Ya estamos llegando. A la salida de la garganta los senderos descendían en una pendiente abrupta. El gran valle, envuelto allá abajo en las sombras del crepúsculo, se divisaba apenas, como contemplado desde una ventana alta. Y una luz pequeña centeleaba solitaria junto al río. Quizás este viaje haya terminado, dijo Theoden, pero a mí me queda por recorrer un largo camino. Anoche hubo luna llena, y mañana por la mañana he de estar en Edoras, para la revista de las tropas de la marca. Sin embargo, si queréis aceptar mi consejo, dijo en voz baja Eomer, luego volveréis aquí, hasta que la guerra, perdida o ganada, haya concluido. Theoden sonrió. No, hijo mío, que así quiero llamarte, no les hables a mis viejos oídos con las palabras melosas de lengua de serpiente.
Se irguió, y volvió la cabeza hacia la larga columna de hombres que se perdía en la oscuridad. Parece que hubieran pasado largos años en estos días, desde que partí para el oeste, pero ya nunca más volveré a apoyarme en un bastón. Si perdemos la guerra, ¿de qué podrá servir que me oculte en las montañas? Y si vencemos, ¿sería acaso un motivo de tristeza que yo consumiera en la batalla mis últimas fuerzas? Pero no hablemos de eso ahora. Esta noche descansaré en el baluarte del sagrario. Nos queda al menos una noche de paz. En marcha. En la oscuridad creciente descendieron al fondo del valle. Allí, el río Nevado corría cerca de la pared occidental, y el sendero los llevó pronto a un vado donde las aguas murmuraban sonoras sobre las piedras. Había una guardia en el vado. Cuando el rey se acercó, muchos hombres emergieron de entre las sombras de las rocas, y al reconocerlo, gritaron con voces de júbilo: Teoden rey, Teoden rey, vuelve el rey de la Marca. Entonces uno de ellos sopló un cuerno, una larga llamada cuyos ecos resonaron en el valle. Otros cuernos le respondieron, y en la orilla opuesta del río aparecieron unas luces. De improviso, desde gran altura, se elevó un gran coro de trompetas. Sonaban, se hubiera dicho, en algún sitio hueco, como si las diferentes notas se unieran en una sola voz que vibraba y retumbaba contra las paredes de piedra. Así el rey de la Marca retornó victorioso del oeste, y en el sagrario, al pie de las montañas blancas, estaban acantonadas las fuerzas que quedaban de su pueblo, pues no bien se enteraron de la llegada del rey, los capitanes partieron a encontrarlo en el vado, llevándole mensajes de Gandalf. Dunere, jefe de las gentes del Valle Sagrado, iba a la cabeza. 3 días atrás, al amanecer, señor, dijo, Sombragris llegó a Edoras como un viento del oeste, y Gandalf trajo noticias de vuestra victoria para regocijo de todos nosotros. Pero también nos trajo vuestra orden, que apresuráramos el acantonamiento de los jinetes. Y entonces vino la sombra alada. La sombra alada, dijo Theoden. También nosotros la vimos, pero eso fue en lo más profundo de la noche, antes que Gandalf nos dejase. Tal vez, señor, dijo Dunere. En todo caso la misma, u otra semejante, una oscuridad que tenía la forma de un pájaro monstruoso, voló esta mañana sobre Edoras, y todos los hombres se estremecieron. Porque se lanzó sobre Medusel, y cuando estaba ya casi a la altura de los tejados, oímos un grito que nos heló el corazón. Fue entonces cuando Gandalf nos aconsejó que no nos reuniéramos en la campiña, y que viniéramos a encontraros aquí, en el valle al pie de los montes. Y nos ordenó no encender hogueras o luces innecesarias. Es lo que hicimos. Gandalf hablaba con autoridad. Esperamos que esto sea lo que vos hubierais querido. Ninguna de estas criaturas nefastas ha sido vista aquí en el Valle Sagrado. Está bien, dijo Theoden. Ahora iré al baluarte, y allí, antes de recogerme a descansar, me reuniré con los mariscales y los capitanes. Que vengan a verme lo más pronto posible. El camino, que en ese punto tenía apenas media milla de ancho, atravesaba el valle en línea recta hacia el este. Todo alrededor se extendían llanos y praderas de hierbas ásperas, grises ahora en la penumbra del anochecer, pero al frente, del otro lado del valle, Merry vio una hosca pared de piedra, última ramificación de las poderosas raíces del pico afilado, que el río había inundado en tiempos ya remotos. Una multitud ocupaba todos los espacios llanos. Algunos de los hombres se apiñaban a orillas del camino y aclamaban alborozados al rey y a los jinetes venidos del oeste, pero más atrás, y extendiéndose a lo largo del valle, había hileras de tiendas de campaña y cobertizos, filas de caballos sujetos a estacas, grandes reservas de armas, y haces de lanzas erizadas como montes de árboles recién plantados. La gran asamblea desaparecía ya en la oscuridad, y sin embargo, aunque el viento de la noche soplaba helado desde las cumbres, no brillaba una sola linterna, no chisporroteaba ningún fuego. Los centinelas rondaban envueltos en pesados capotes. Merry se preguntó cuántos jinetes habría allí reunidos. No podía contarlos en la creciente oscuridad, pero tenía la impresión de que era un gran ejército, de muchos miles de hombres. Mientras miraba a un lado y a otro, el rey y su escolta llegaron al pie del risco que flanqueaba el valle en el este, y allí el sendero trepaba de pronto, y Merry alzó la mirada, estupefacto. El camino en que ahora se encontraba no se parecía a ninguno que hubiera visto antes, una obra magistral del ingenio del hombre en un tiempo que las canciones no recordaban. Subía y subía, ondulante y sinuoso como una serpiente, abriéndose paso a través de la roca escarpada.
Empinado como una escalera, trepaba en idas y venidas. Los caballos podían subir por él, y hasta arrastrar lentamente las carretas, pero ningún enemigo podía salirles al paso, a no ser por el aire, si estaba defendido desde arriba. En cada recodo del camino, se alzaban unas grandes piedras talladas, enormes figuras humanas de miembros pesados, sentadas en cuclillas con las piernas cruzadas, los brazos replegados sobre los vientres prominentes. Algunas, desgastadas por los años, habían perdido todas las facciones, excepto los agujeros sombríos de los ojos que aún miraban con tristeza a los viajeros. Los jinetes no les prestaron ninguna atención. Los llamaban los hombres Pukel, y apenas se dignaron mirarlos, ya no eran ni poderosos ni terroríficos. Merry en cambio contemplaba con extrañeza y casi con piedad aquellas figuras que se alzaban melancólicamente en las sombras del crepúsculo. Al cabo de un rato volvió la cabeza y advirtió que se encontraba ya a varios centenares de pies por encima del valle, pero abajo y a lo lejos aún alcanzaba a distinguir la ondulante columna de jinetes que cruzaba el vado y marchaba a lo largo del camino, hacia el campamento preparado para ellos. Solo el rey y su escolta subirían al baluarte. La comitiva del rey llegó por fin a una orilla afilada, y el camino ascendente penetró en una brecha entre paredes rocosas, subió una cuesta corta y desembocó en una vasta altiplanicie. Firienfeld la llamaban los hombres, una meseta cubierta de hierbas y brezales, que dominaba los lechos profundamente excavados del río Nevado, asentada en el regazo de las grandes montañas, el pico afilado al sur, la dentada mole del Irensaga, y entre ambos, de frente a los jinetes, el muro negro y siniestro del Duimor, el monte de los espectros, que se elevaba entre pendientes empinadas de abetos sombríos. La meseta estaba dividida en dos por una doble hilera de piedras erectas e informes que se encogían en la oscuridad y se perdían entre los árboles. Quienes osaban tomar ese camino llegarían muy pronto al tenebroso bosque sombrío al pie del Duimor, a la amenaza del pilar de piedra y a la sombra bostezante de la puerta prohibida. Tal era el oscuro refugio que llamaban el baluarte del Sagrario, obra de hombres olvidados en un pasado remoto. El nombre de esas gentes se había perdido, y ninguna canción, ninguna leyenda lo recordaba. ¿Con qué propósito habían construido este lugar, si como ciudad, o templo secreto o para tumba de reyes? Nadie hubiera podido decirlo. Allí habían sobrellevado las penurias de los años oscuros, antes que llegase a las costas occidentales el primer navío, antes aún que los Dúnedain fundaran el reino de Gondor, y ahora habían desaparecido, y allí solo quedaban los hombres Pukel, eternamente sentados en los recodos del sendero. Merry observaba con ojos azorados el desfile de las piedras, negras y desgastadas, algunas inclinadas, otras caídas, algunas rotas o resquebrajadas, parecían hileras de dientes viejos y ávidos. Se preguntó qué podían significar, esperaba que el rey no tuviese la intención de seguirlas hasta la oscuridad del otro lado. De pronto notó que había tiendas y barracas junto al camino de las piedras, y al borde de la escarpada, como si las hubieran agrupado evitando la cercanía de los árboles, y casi todas ellas estaban a la derecha del camino, donde Firienfeld era más ancho. A la izquierda se veía un campamento pequeño, y en el centro se elevaba un pabellón. En ese momento un jinete les salió al paso desde aquel lado, y la comitiva se desvió del camino. Cuando se acercaron, Merry vio que el jinete era una mujer de largos cabellos trenzados que resplandecían en el crepúsculo. Sin embargo, llevaba un casco y estaba vestida hasta la cintura como un guerrero, y ceñía una espada. «Salve, señor de la Marca», exclamó. «Mi corazón se regocija con vuestro retorno». «¿Y cómo estás tú, Egwin?», dijo Theoden. «Todo ha marchado bien». «Todo bien», respondió ella. Pero a Merry le pareció que la voz desmentía las palabras, y hasta pensó que ella había estado llorando, si esto era posible en alguien de rostro tan austero. «Todo bien». Fue un viaje agotador para la gente, arrancada de improviso de sus hogares. Hubo palabras duras, pues hacía tiempo preparados, pues he tenido noticias recientes de vos, y hasta conocía la hora de vuestra llegada. «Entonces Aragorn ha venido», dijo Éomer. «¿Está todavía aquí?» «No, se ha marchado», dijo Egwin desviando la mirada y contemplando las montañas oscuras en el este y el sur. «¿A dónde?», preguntó Éomer. «No lo sé», respondió ella. «Llegó en la noche y ayer por la mañana volvió a partir, antes que asomara el sol sobre las montañas. Se ha ido». «¿Estás afligida, hija?», dijo Theoden. «¿Qué ha pasado? Dime». Habló de ese camino. Señaló a lo lejos las ensombrecidas hileras de piedras que conducían al monte Duimor.
Habló de los senderos de los muertos. Sí, señor, dijo Ewin. Y desapareció en las sombras de donde nadie ha vuelto. No pude disuadirlo. Se ha marchado. Entonces nuestros caminos se separan, dijo Eomer. Está perdido. Tendremos que partir sin él, y nuestra esperanza se debilita. Lentamente y en silencio atravesaron el terreno de matorrales y pastos cortos que los separaban del pabellón del rey. Merry comprobó que en verdad todo estaba pronto, y que ni a él lo habían olvidado. Junto al pabellón del rey habían levantado una pequeña tienda, allí el hobbit se sentó a solas observando las idas y venidas constantes de los hombres que entraban a celebrar consejo con el rey. Cayó la noche, y en el oeste las cumbres apenas visibles de las montañas se nimbaron de estrellas, pero en el este el cielo estaba oscuro y vacío. Las hileras de piedras desaparecieron lentamente, pero más allá, más negra que las tinieblas se agazapaba la sombra amenazante del rumor. Los senderos de los muertos, murmuró Merry. Los senderos de los muertos. ¿Qué ocurre? Ahora todos me han abandonado. Todos han partido a algún destino último, Gandalf y Pippin a la guerra en el este, y Sam y Frodo a Mordor, y Trancos con Legolas y Gimli a los senderos de los muertos. Pero pronto me llegará el turno a mí también, supongo. Me pregunto de qué estarán hablando, y qué se propone hacer el rey. Porque ahora tendré que seguirlo a donde vaya. En medio de estos sombríos pensamientos recordó de pronto que tenía mucha hambre, y se levantó para ir a ver si alguien más en ese extraño campamento sentía lo mismo. Pero en ese preciso instante sonó una trompeta, y un hombre vino a invitarlo, a él, Merry, escudero del rey, a sentarse a la mesa del rey. En el fondo del pabellón había un espacio pequeño, aislado del resto por colgaduras bordadas y recubierto de pieles. Allí, alrededor de una pequeña mesa, estaba sentado Theoden con Éomer y Ewin, y Dunere, señor del Valle Sagrado. Merry esperó de pie junto al asiento del rey, que parecía ensimismado. Al fin el anciano se volvió a él y le sonrió. Vamos, maese Meriado, le dijo. No vas a quedarte ahí de pie. Mientras yo esté en mis dominios, te sentarás a mi lado, y me aligerarás el corazón con tus cuentos. Hicieron un sitio para el hobbit a la izquierda del rey, pero nadie le pidió que contase historias. Y en verdad hablaron poco, y la mayor parte del tiempo comieron y bebieron en silencio, pero al fin Merry se decidió e hizo la pregunta que lo atormentaba. 2 veces ya, señor, he oído nombrar los senderos de los muertos. ¿Qué son? ¿Ya dónde ha ido Trancos, quiero decir, el señor Aragorn? El rey suspiró, pero la pregunta de Merry quedó sin respuesta hasta que por último Éomer dijo, no lo sabemos, y un gran peso nos oprime el corazón. Sin embargo, en cuanto a los senderos de los muertos, tú mismo has recorrido los primeros tramos. No, no pronuncio palabras de mal augurio. El camino por el que hemos subido es el que da acceso a la puerta, allá lejos, en el bosque sombrío. Pero lo que hay del otro lado, ningún hombre lo sabe. Ningún hombre lo sabe, dijo Theoden. Sin embargo, la antigua leyenda, rara vez recordada en nuestros días, tiene algo que decir. Si esas viejas historias transmitidas de padres a hijos en la casa de Orl cuentan la verdad, la puerta que se abre a la sombra del Duimor conduce a un camino oculto que corre bajo la montaña hacia una salida olvidada. Pero nadie se ha aventurado jamás a ir hasta allí y desentrañar esos secretos, desde que Baldor, hijo de Brego, traspuso la puerta y nunca más se lo vio entre los hombres. Pronunció un juramento temerario, mientras vaciaba el cuerno en el festín que ofreció Brego para consagrar el palacio de Medusel, en ese entonces recién construido, y nunca llegó a ocupar el alto trono del que era heredero. La gente dice que los muertos de los años oscuros vigilan el camino y no permiten que ninguna criatura viviente penetre en esas moradas secretas, pero de tanto en tanto se los ve a ellos, franquean la puerta como sombras y descienden por el camino de las piedras. Entonces los moradores del Valle Sagrado atrancan las puertas y tapian las ventanas y tienen miedo. Pero los muertos salen rara vez y solo en tiempo de gran inquietud y de muerte inminente. Sin embargo, observó Eomer en voz muy baja, se dice en el Valle Sagrado que hace poco, en las noches sin luna, pasó por allí un gran ejército ataviado con extrañas galas. Nadie sabía de dónde venían, pero subieron por el camino de las piedras y desaparecieron en la montaña, como si se encaminaran a una cita. ¿Por qué entonces Aragorn fue por ese camino? Preguntó Merry. No tenéis ninguna explicación. A menos que a ti te haya confiado cosas que nosotros no hemos oído, dijo Éomer,
Nadie en la tierra de los vivos puede ahora adivinar qué se propone. Lo noté muy cambiado desde que lo vi por primera vez en la casa del rey, dijo Ewin, más endurecido, más viejo. A punto de morir, me pareció, como alguien a quien los muertos llaman. Tal vez lo llamaran, dijo Theoden, y me dice el corazón que no lo volveré a ver. Sin embargo, es un hombre de estirpe real y de elevado destino. Y que esto mitigue tus pesares, hija, ya que tanto te aflige la suerte de este huésped, se dice que cuando los Eorlingas descendieron del norte y remontaron el curso del Nevado en busca de lugares seguros donde guarecerse en momentos de necesidad, Brego y su hijo Baldor subieron por la escalera del baluarte y así llegaron a la puerta. En el umbral estaba sentado un anciano decrépito, de edad incontable en años, había sido alto y majestuoso, pero ahora estaba seco como una piedra vieja. Y en verdad por una piedra lo tomaron, porque no se movía ni pronunció una sola palabra hasta que pretendieron dejarlo atrás y entrar. Y entonces salió de él una voz que parecía venir de las entrañas de la tierra, y oyeron, estupefactos, que hablaba en la lengua del oeste: el camino está cerrado. Entonces se detuvieron, y al observarlo vieron que aún estaba vivo, pero no los miraba. El camino está cerrado, volvió a decir la voz. Lo hicieron los muertos, y los muertos lo guardan, hasta que llegue la hora. El camino está cerrado. ¿Y cuándo llegará la hora?, preguntó Baldor, pero la respuesta no la supo jamás. Porque el viejo murió en ese mismo instante y cayó de cara al suelo, y nada más han sabido nuestras gentes de los antiguos habitantes de las montañas. Es posible, sin embargo, que la hora anunciada haya llegado, y que Aragorn pueda pasar. Pero ¿cómo sabría un hombre si ha llegado o no la hora, a menos que se atreviese a cruzar la puerta?, preguntó Eomer. Y yo no iría por ese camino aunque me acosaran todos los ejércitos de Mordor, y estuviera solo, y no viera otro sitio donde refugiarme. Qué desdicha que el desánimo de la muerte se haya apoderado de un hombre tan valeroso en esta hora de necesidad. ¿Acaso no hay males suficientes a nuestro alrededor, para tener que ir a buscarlos bajo tierra? La guerra está al alcance de la mano. Se interrumpió, pues en ese momento se oyó un ruido fuera, y la voz de un hombre que gritaba el nombre de Theoden, y el quién vive del guardia. Un momento después el capitán de la guardia entreabrió la cortina. Hay un hombre aquí, señor, dijo, un mensajero de Gondor. Desea presentarse ante vos inmediatamente. Hazlo pasar, dijo Theoden. Entró un hombre de elevada estatura, y Merry contuvo un grito, pues por un instante le pareció que Boromir, resucitado, había vuelto a la tierra. Pero enseguida vio que no era así, el hombre era un desconocido, aunque se parecía a Boromir como un hermano, alto, arrogante y de ojos grises. Iba vestido a la usanza de los caballeros con una capa de color verde oscuro sobre una fina cota de malla, el yelmo que le cubría la cabeza tenía engastada en el frente una pequeña estrella de plata. Llevaba en la mano una sola flecha, empenachada de negro, la espiga era de acero, pero la punta estaba pintada de rojo. Se hincó a media rodilla y le presentó la flecha a Theoden. Salve, señor de los Rohirrim, amigo de Gondor, dijo. Soy yo, Irgon, mensajero de Denethor, quien os trae este símbolo de guerra. Un grave peligro se cierne sobre Gondor. Los Rohirrim nos han ayudado muchas veces, pero hoy el señor Denethor necesita de todas vuestras fuerzas y toda vuestra diligencia, si es que se ha de evitar la pérdida de Gondor. La flecha roja, dijo Theoden, sosteniendo la flecha en la mano, como alguien que recibiera con temor un aviso largamente esperado. La mano le temblaba. La flecha roja no se había visto en la marca en todos mis años. Es posible que las cosas hayan llegado a tal extremo. Y en cuanto estima el señor Denethor lo que llama mis fuerzas y mi diligencia. Eso nadie lo sabe mejor que vos, señor, dijo Irgon. Pero bien puede ocurrir que antes de mucho Minas Tirith sea cercada, y a menos que vuestras fuerzas os permitan desbaratar un sitio de varios ejércitos, el señor Denethor me ha pedido que os diga que los valientes brazos de los Rohirrim estarán mejor protegidos detrás de las murallas que fuera de ellas. Pero el señor Denethor sabe que somos un pueblo más apto para combatir a caballo y en campo abierto, y que vivimos dispersos y necesitamos cierto tiempo para reunir a nuestros jinetes. ¿No es verdad, Irgon, que el señor de Minas Tirith sabe más de lo que da a entender en su mensaje? Porque ya estamos en guerra, como tú mismo has visto, y tu llegada nos encuentra en parte preparados. Gandalf el Gris estuvo entre nosotros, y ahora mismo nos acantonamos para combatir en el este.
Lo que el señor Denethor puede conocer o adivinar de todas estas cosas, no lo sé decir, respondió Irgon. Pero nuestra situación es realmente desesperada. Mi señor no os envía ninguna orden, os pide solamente que recordéis una antigua amistad y unos juramentos pronunciados hace mucho tiempo, y que por vuestro propio bien hagáis todo cuanto esté a vuestro alcance. Hemos sabido que muchos reyes han venido del este al servicio de Mordor. Desde el norte hasta el campo de Dagorlad hay escaramuzas y rumores de guerra. En el sur, los Haradrim avanzan, en todas nuestras costas ha cundido el miedo, de suerte que poca o ninguna ayuda contamos recibir de allí. Daos prisa. Es el destino de nuestro tiempo lo que se decidirá delante de los muros de Minas Tirith, y si la marea no es contenida ahora inundará los campos fértiles de Rohan, y entonces ni aun este refugio en las montañas será un abrigo para nadie. Son tristes noticias, dijo Theoden, mas no del todo inesperadas. Dile a Denethor que aun cuando Rohan no corriese peligro alguno, igualmente acudiríamos en su auxilio. Pero hemos tenido muchas bajas en nuestras batallas con el traidor Saruman, y como bien lo demuestran las noticias que él mismo nos envía, no podemos descuidar las fronteras del norte y del este. El Señor Oscuro parece disponer ahora de un poder tan enorme que no solo podría contenernos ante los muros de la ciudad, sino también golpear con gran fuerza del otro lado del río, más allá de la Puerta de los Reyes. Pero no hablemos más de los consejos que dictaría la prudencia. Acudiremos. La revista de las tropas ha sido convocada para mañana. En cuanto todo esté en orden, partiremos. 10.000 lanzas hubiera podido enviar a través de la llanura para consternación de vuestros enemigos. Ahora serán menos, me temo, no dejaré todas mis fortalezas indefensas. No obstante, 6.000 jinetes me seguirán. Pues habrás de decirle a Denethor que en esta hora el rey de la Marca en persona descenderá al país de Gondor, aunque quizá no regrese. Pero el camino es largo, y es preciso que hombres y bestias lleguen a destino con fuerzas para combatir. Tal vez dentro de una semana, a contar de mañana por la mañana, oigáis llegar desde el norte el clamor de los hijos de Eorl. Una semana, dijo Irgon. Si no puede ser antes, que así sea. Pero es probable que dentro de 7 días no encontréis nada más que muros en ruinas, a menos que nos llegue algún socorro inesperado. En todo caso, alcanzaréis a desbaratarles los festejos a los orcos y a los endrinos en la Torre Blanca. Al menos eso haremos, dijo Theoden. Pero yo mismo acabo de regresar del campo de batalla, y de un largo viaje, y ahora quiero retirarme a descansar. Pasa la noche aquí. Mañana podrás partir más tranquilo, luego de haber visto las tropas, y más rápido luego de haber descansado. Las decisiones es preferible tomarlas por la mañana, la noche cambia muchos pensamientos. Dicho esto, el rey se levantó, y todos lo imitaron. Id ahora a descansar, dijo, y dormid bien. A ti, Maese Meriadoc, no te necesitaré más por esta noche. Pero mañana no bien salga el sol, tendrás que estar pronto, esperando mi llamada. Estaré pronto, dijo Merry, aunque lo que me ordenéis sea que os acompañe a los senderos de los muertos. No pronuncies palabras de mal augurio, dijo el rey, pues puede haber otros caminos que merezcan llevar ese nombre. Pero no dije que te ordenaría que cabalgaras conmigo por ningún camino. Buenas noches. No me van a dejar aquí para venir a recogerme cuando regresen. Se dijo Merry. No me van a dejar, no y no. Y mientras se repetía una y otra vez estas palabras, terminó por quedarse dormido en la tienda. Abrió los ojos, y un hombre lo estaba zamarreando para despertarlo. Despierte, señor Holbaitla, gritaba el hombre. Despierte. Merry dejó al fin el mundo de los sueños y se sentó de golpe, sobresaltado. Todavía está demasiado oscuro, pensó. ¿Qué sucede?, preguntó. El rey lo llama. Pero si aún no ha salido el sol, dijo Merry. No, ni saldrá hoy, señor Holbaitla. Ni nunca más, se diría, de atrás de esa nube. Pero aunque el sol esté perdido, el tiempo no se detiene. Dese prisa. Mientras se precipitaba a echarse encima algunas ropas, Merry miró fuera. La tierra estaba en tinieblas. El aire mismo tenía un color pardo, y alrededor todo era negro y gris y sin sombras, había una gran quietud. Los contornos de las nubes eran invisibles, y solo en lontananza, en el oeste, entre los dedos distantes de la gran oscuridad que aún trepaba a tientas por la noche, se filtraban unos hilos luminosos. Una techumbre informe, espesa y sombría ocultaba el cielo, y la luz más parecía menguar que crecer.
Merry vio un gran número de hombres de pie, que observaban el cielo y murmuraban, todos los rostros eran grises y tristes, y en algunos había miedo. Con el corazón oprimido, se encaminó al pabellón del rey. Irgon, el jinete de Gondor, ya estaba allí, en compañía de otro hombre parecido a él, y vestido de la misma manera, pero mucho más bajo y corpulento. Cuando Merry entró, el hombre estaba hablando con Theoden. «Viene de Mordor, señor», decía. «Comenzó anoche hacia el crepúsculo. Desde las colinas del folde este de vuestro reino vi cómo se levantaba e invadía el cielo poco a poco, y durante toda la noche, mientras yo cabalgaba, venía atrás devorando las estrellas. Ahora la nube se cierne sobre toda la región, desde aquí hasta las montañas de la sombra, y se oscurece cada vez más. La guerra ha comenzado». Luego de un momento de silencio, el rey habló. «De modo que ha llegado el fin», dijo, «la gran batalla de nuestro tiempo, en la que tantas cosas habrán de perecer. Pero al menos ya no es necesario seguir ocultándose. Cabalgaremos en línea recta, por el camino abierto, y con la mayor rapidez posible. La revista comenzará enseguida, sin esperar a los rezagados. Tenéis en Minas Tirith provisiones suficientes. Porque si hemos de partir ahora con la mayor celeridad, no podemos cargarnos en demasía, salvo los víveres y el agua necesarios para llegar al lugar de la batalla. Tenemos abundantes reservas, que hemos ido acumulando», respondió Irgon. «Partid ahora, tan ligeros y tan veloces como podáis». Entonces, Éomer, ve y llama a los heraldos, dijo Theoden. «Que los jinetes se preparen». Éomer salió. Pronto las trompetas resonaron en el baluarte, y muchas otras les respondieron desde abajo, pero las voces no eran vibrantes y límpidas como las que oyera Merry la noche anterior. Le parecieron sordas y destempladas en el aire espeso, un sonido bronco y ominoso. El rey se volvió a Merry. «Maese Meriadoc, parto a la guerra», le dijo. «Dentro de un momento me pondré en camino. Te eximo de mi servicio, mas no de mi amistad. Permanecerás aquí, y si lo deseas estarás al servicio de la dama Egwin, quien gobernará el pueblo en mi ausencia». Pero señor», tartamudeó Merry, «os he ofrecido mi espada. No deseo separarme así de vos, rey Theoden. Todos mis amigos se han ido a combatir, y si no pudiera hacerlo también yo, me sentiría abochornado». «Es que nuestros caballos son altos y veloces», replicó Theoden, «y por muy grande que sea tu corazón, no podrás montarlos». «Pues bien, atadme al lomo de uno de ellos, o dejadme ir colgado de un estribo, o algo así», dijo Merry. «El trayecto es largo para que os siga corriendo, pero si no puedo cabalgar correré, aunque me gaste los pies y llegue con varias semanas de atraso». Theoden sonrió. «Antes que eso te llevaría en la grupa de crin blanca», dijo. «Pero al menos cabalgarás conmigo hasta Edoras, y verás el palacio de Medusel, pues ese es el camino que tomaré ahora. Hasta allí, Staiva podrá llevarte, la gran carrera solo comenzará cuando lleguemos a las llanuras». Entonces Egwin se levantó. «Venid conmigo, Meriadoc», dijo. «Os mostraré lo que os he preparado». Salieron juntos. «Solo esto me pidió Aragorn», dijo mientras pasaban entre las tiendas, «que os proveyera de armas para la batalla. Y yo he tratado de atender a ese deseo lo mejor que he podido. Porque el corazón me dice que antes del fin las necesitaréis». Egwin llevó a Merry a un cobertizo entre las tiendas de la guardia del rey, y allí un armero le trajo un casco pequeño, y un escudo redondo, y otras piezas. «No tenemos una cota de malla que os pueda venir bien», dijo Egwin, «ni tampoco para forjar un plaquín a vuestra medida, pero aquí hay también un justillo de buen cuero, un cinturón y un puñal. En cuanto a la espada, ya la tenéis». Merry se inclinó, y la dama le mostró el escudo, que era semejante al que había recibido Gimli, y llevaba la insignia del caballo blanco. «Tomad todas estas cosas», prosiguió, «y conducidlas a un fin venturoso. Y ahora, adiós, señor Meriadoc. Aunque quizás alguna vez volvamos a encontrarnos, vos y yo». Así, en medio de una oscuridad siempre creciente, el rey de la Marca se preparó para conducir a los jinetes por el camino del este. Bajo la sombra, los corazones estaban oprimidos y muchos hombres parecían desanimados. Pero era un pueblo austero, leal a su señor, y se oyeron pocos llantos y murmullos, aun en el campamento del baluarte, donde se alojaban los exiliados de Edoras, mujeres, niños y ancianos.
Un destino mortal los amenazaba, y ellos lo enfrentaban en silencio. 2 horas pasaron veloces, y ya el rey estaba montado en el caballo blanco, que resplandecía en la oscuridad. Alto y arrogante parecía el rey, aunque los cabellos que le flotaban bajo el casco eran de nieve, y muchos lo contemplaban maravillados, y se animaban al verlo erguido e imperturbable. Allí en los extensos llanos que bordeaban el río tumultuoso estaban alineadas numerosas compañías, más de 5.500 jinetes armados de pies a cabeza, y varios centenares de hombres con caballos de posta que cargaban un ligero equipaje. Sonó una sola trompeta. El rey alzó la mano, y el ejército de la Marca empezó a moverse en silencio. A la cabeza marchaban 12 hombres del séquito personal del rey. Caballeros de renombre. Los seguía el rey con Éomer a la diestra. Le había dicho adiós a Ewin en el baluarte, y el recuerdo le pesaba, pero ahora observaba con atención el camino que se extendía delante de él. Detrás iba Merry montado en Staiva, con los mensajeros de Gondor, y por último, en la retaguardia, otros 12 hombres de la escolta del rey. Pasaron delante de las largas filas de rostros que esperaban, severos e impasibles. Pero cuando ya habían llegado casi al extremo de la fila, un hombre le echó al hobbit una mirada rápida y penetrante. Un hombre joven, pensó Merry al devolverle la mirada, más bajo de estatura y menos corpulento que la mayoría. Reparó en el fulgor de los claros ojos grises, y se estremeció, pues se le ocurrió de pronto que era el rostro de alguien que ha perdido toda esperanza y va al encuentro de la muerte. Continuaron descendiendo por el camino gris, siguiendo el curso del río Nevado que se precipitaba sobre las piedras, y atravesaron las aldeas del Bajo del Sagrario y de Nevado Alto, donde muchos rostros tristes de mujeres los miraban pasar desde los portales sombríos. Y así, sin cuernos ni arpas ni música de voces humanas, la gran cabalgata hacia el este comenzó con el tema que aparecería en las canciones de Rohan durante muchas generaciones. Del Sagrario sombrío en la mañana lóbrega. Parte con escudero y capitán el hijo de Te-Bengel. Hacia Edoras. Las brumas amortajan. El palacio de los guardianes de la Marca. Las tinieblas envuelven las columnas de oro. Adiós, saluda a las gentes libres. El hogar, el trono, los sitios sagrados. De las celebraciones en los tiempos de luz. Avanza el rey, atrás el miedo. Y adelante el destino. Leal y fiel. Todos los juramentos serán cumplidos. Avanza Teoden. 5 noches y 5 días. Hacia el este galopan los Eorlingas, 6.000 lanzas. En el Folde, la frontera de los pantanos y el Finen. Camino al Sanlending, a Mundburgo, la fortaleza. De los reyes del mar al pie del Mindolluin. Sitiada por el enemigo, cercada por el fuego. El destino los llama. La oscuridad se cierra. Y aprisiona caballo y caballero, los golpes lejanos de los cascos se pierden en el silencio, así cuentan las canciones. Y en verdad la oscuridad continuaba aumentando cuando el rey llegó a Edoras, aunque apenas era el mediodía. Allí hizo un breve alto para fortalecer el ejército con unas 3 veintenas de jinetes que llegaban con atraso a la leva. Luego de haber comido se preparó para reanudar la marcha, y se despidió afectuosamente de su escudero. Merry le suplicó por última vez que no lo abandonase. Este no es viaje para un animal como Staiva, ya te lo he dicho, respondió Theoden. Y en una batalla como la que pensamos librar en los campos de Gondor, ¿qué harías, maese Meriadoc, por muy paje de armas que seas, y aún mucho más grande de corazón que de estatura? En cuanto a eso, ¿quién puede saberlo? Respondió Merry. Pero entonces, señor, ¿por qué me aceptasteis como paje de armas, sino para que permaneciera a vuestro lado? Y no me gustaría que las canciones no dijeran nada de mí, sino que siempre me dejaban atrás. Te acepté para protegerte, respondió Theoden, y también para que hagas lo que yo mande. Ninguno de mis jinetes podrá llevarte como carga. Si la batalla se librase a mis puertas, tal vez los hacedores de canciones recordaran tus hazañas, pero hay 100 leguas de aquí a Mundburgo, donde Denethor es el soberano. Y no diré una palabra más. Merry se inclinó, y se alejó tristemente, contemplando las filas de jinetes. Ya las compañías se preparaban para la partida, los hombres ajustaban las correas, examinaban las sillas, acariciaban a los animales, algunos observaban con inquietud el cielo cada vez más oscuro. Un jinete se acercó al hobbit, y le habló al oído. Donde no falta voluntad, siempre hay un camino, decimos nosotros, susurró, y yo mismo he podido comprobarlo.
Merry lo miró, y vio que era el jinete joven que le había llamado la atención esa mañana. ¿Deseas ir a donde vaya el señor de la marca? Lo leo en tu rostro. Sí, dijo Merry. Entonces irás conmigo, dijo el jinete. Te llevaré en la cruz de mi caballo, debajo de mi capa hasta que estemos lejos, en campo abierto, y esta oscuridad sea todavía más densa. Tanta buena voluntad no puede ser desoída. No digas nada a nadie, pero ven. Gracias, gracias de veras. Dijo Merry. Os agradezco, señor, aunque no sé vuestro nombre. No lo sabes, dijo en voz baja el jinete. Entonces llámame Dernhelm. Así pues, cuando el rey partió, Meriadoc el hobbit iba sentado delante de Dernhelm, y el gran corcel gris hoja de viento casi no sintió la carga, pues Dernhelm, aunque ágil y vigoroso, pesaba menos que la mayoría de los hombres. Cabalgaron en una oscuridad cada vez más densa, y esa noche acamparon entre los saucedales, en la confluencia del Nevado con el Entaguas, 12 leguas al este de Edoras. Y luego cabalgaron de nuevo a través del Folde, y a través de la frontera de los pantanos, mientras a la derecha grandes bosques de robles trepaban por las laderas de las colinas a la sombra del oscuro Halifirien, en los confines de Gondor. Pero a lo lejos, a la izquierda, una bruma espesa flotaba sobre las ciénagas que alimentaban las bocas del Entaguas. Y mientras cabalgaban, los rumores de la guerra en el norte les salían al paso. Hombres solitarios llegaban a la carrera, y anunciaban que los enemigos habían atacado las fronteras orientales, y que ejércitos de orcos avanzaban por la meseta de Rohan. Adelante, adelante, gritó Eomer. Ya es demasiado tarde para cambiar de rumbo. Los pantanos del Entaguas defenderán nuestros flancos. Lo que ahora necesitamos es darnos prisa. Adelante. Y así el rey Teoden dejó el reino, y el largo camino se alejó serpeando, y las almenaras fueron quedando atrás, Calenhad, Minrimon, Erelas y Nardol. Pero los fuegos habían sido apagados. Todas las tierras estaban grises y silenciosas, y la sombra crecía sin cesar ante ellos, y la esperanza se debilitaba en todos los corazones. 4. El sitio de Gondor. Despertado por Gandalf, Pippin abrió los ojos. Había velas encendidas en el aposento, pues por las ventanas solo entraba una pálida luz crepuscular. El aire era pesado, como si se avecinara una tormenta. ¿Qué hora es?, preguntó Pippin, bostezando. La hora segunda ha pasado, le respondió Gandalf. Tiempo de que te levantes y te pongas presentable. Has sido convocado por el señor de la ciudad, para instruirte acerca de tus nuevos deberes. Y me servirá el desayuno. No, de eso me he ocupado yo, y no tendrás más hasta el mediodía. Han racionado los víveres. Pippin miró con desconsuelo el panecillo minúsculo y, la mezquina, pensó, redondela de manteca, junto a un tazón de leche aguada. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó. Lo sabes demasiado bien, dijo Gandalf. Para alejarte del mal. Y si no te agrada, recuerda que tú mismo te lo buscaste. Pippin no dijo más. Poco después recorría de nuevo en compañía de Gandalf el frío corredor que conducía a la puerta de la sala de la torre. Allí, en una penumbra gris, estaba sentado Denethor, como una araña vieja y paciente, pensó Pippin. Parecía que no se hubiese movido de allí desde la víspera. Le indicó a Gandalf que se sentara, pero a Pippin lo dejó un momento de pie, sin prestarle atención. Al fin el viejo se volvió hacia él. Bien, maese Peregrin, espero que hayas aprovechado a tu gusto el día de ayer. Aunque temo que en esta ciudad la mesa sea bastante más austera de lo que tú desearías. Pippin tuvo la desagradable impresión de que la mayor parte de lo que había dicho o hecho había llegado de algún modo a oídos del señor de la ciudad, y que además muchos de sus pensamientos eran conocidos por todos. No respondió. ¿Qué querrías hacer a mi servicio? Pensé, señor, que vos me señalaríais mis deberes. Lo haré, una vez que conozca tus aptitudes, dijo Denethor. Pero eso lo sabré quizá más pronto teniéndote a mi lado. Mi paje de cámara ha solicitado licencia para enrolarse en la guarnición exterior, de modo que por un tiempo ocuparás su lugar. Me servirás, llevarás mensajes, y conversarás conmigo, si la guerra y las asambleas me dejan algún momento de ocio. ¿Sabes cantar? Sí, dijo Pippin. Bueno, sí, bastante bien para mi gente. Pero no tenemos canciones apropiadas para grandes palacios y para tiempos de infortunio, señor. Rara vez nuestras canciones tratan de algo más terrible que el viento o la lluvia.
y la mayor parte de mis canciones hablan de cosas que nos hacen reír, o de la comida y la bebida, por supuesto. ¿Y por qué esos cantos no serían apropiados para mis salones, o para tiempos como estos? Nosotros, que hemos vivido tantos años bajo la sombra, ¿no tenemos acaso el derecho de escuchar los ecos de un pueblo que no ha conocido un castigo semejante? Quizás sintiéramos entonces que nuestra vigilia no ha sido en vano, aun cuando nadie la haya agradecido. A Pippin se le encogió el corazón. No le entusiasmaba la idea de tener que cantar ante el señor de Minas Tirith las canciones de la comarca, y menos aún las cómicas que conocía mejor, y además eran, bueno, demasiado rústicas para ese momento. No se le ordenó que cantase. Denethor se volvió a Gandalf haciéndole preguntas sobre los Rohirrim y la política del reino de Rohan, y sobre la posición de Éomer, el sobrino del rey. A Pippin le maravilló que el señor pareciera saber tantas cosas acerca de un pueblo que vivía muy lejos, aunque hacía muchos años sin duda pensó que Denethor no salía de las fronteras del reino. Al cabo Denethor llamó a Pippin y le ordenó que se ausentase otra vez por algún tiempo. Ve a la armería de la ciudadela, le dijo, y retira de allí la librea de la torre y los avíos necesarios. Estarán listos. Fueron encargados ayer. Vuelve en cuanto estés vestido. Todo sucedió como Denethor había dicho, y pronto Pippin se vio ataviado con extrañas vestimentas, de color negro y plata, un pequeño claquín, de malla de acero tal vez, pero negro como el azabache, y un yelmo de alta cimera, con pequeñas alas de cuervo a cada lado y en el centro de la corona una estrella de plata. Sobre la cota de malla llevaba una sobreveste corta, también negra pero con la insignia del árbol bordada en plata a la altura del pecho. Las ropas viejas de Pippin fueron dobladas y guardadas, le permitieron conservar la capa gris de Lórien, pero no usarla durante el servicio. Ahora sí que parecía, sin saberlo, la viva imagen del Ernidi Ferianaz, el príncipe de los medianos, como la gente había dado en llamarlo, pero se sentía incómodo, y la tiniebla empezaba a pesarle. Todo aquel día fue oscuro y tétrico. Desde el amanecer sin sol hasta la noche, la sombra había ido aumentando, y los corazones de la ciudad estaban oprimidos. Arriba, a lo lejos, una gran nube, llevada por un viento de guerra, flotaba lentamente hacia el oeste desde la tierra tenebrosa, devorando la luz, pero abajo el aire estaba inmóvil, sin un soplo, como si el valle de Anduin esperase el estallido de una tormenta devastadora. A eso de la hora 11, liberado al fin por un rato de las obligaciones del servicio, Pippin salió en busca de comida y bebida, algo que lo animara e hiciese más soportable la espera. En el rancho se encontró nuevamente con Beregón, que acababa de regresar de una misión del otro lado del Pelennor, en las torres de la guardia del terraplén. Pasearon juntos sin alejarse de los muros, pues en los recintos cerrados Pippin se sentía como prisionero, y hasta el aire de la alta ciudadela le parecía sofocante. Y otra vez se sentaron en el antepecho de la tronera que miraba al este, donde se habían entretenido la víspera, comiendo y hablando. Era la hora del crepúsculo, pero ya el enorme palio había avanzado muy lejos en el oeste, y un instante apenas, al hundirse por fin en el mar, logró el sol escapar para lanzar un breve rayo de adiós antes de dar paso a la noche, el mismo rayo que Frodo, en la encrucijada, veía en ese momento en la cabeza del rey caído. Pero para los campos del Pelennor, a la sombra del Mindoyuin, nada resplandecía, todo era pardo y lúgubre. Pippin tenía la impresión de que habían pasado años desde la primera vez que se había sentado allí, en un tiempo ya a medias olvidado, cuando todavía era un hobbit, un viajero despreocupado, indiferente a los peligros que había atravesado hacía poco. Aoja era un pequeño soldado, un soldado entre muchos otros en una ciudad que se preparaba para soportar un gran ataque, y vestía las ropas nobles pero sombrías de la torre de la guardia. En otro momento y en otro lugar, tal vez Pippin habría aceptado de buen grado ese nuevo atuendo, pero ahora sabía que no estaba representando un papel en una comedia. Estaba, seria e irremisiblemente al servicio de un amo severo que corría un gravísimo peligro. El plaquín lo agobiaba, y el yelmo le pesaba sobre la cabeza. Se había quitado la capa y la había puesto sobre la piedra del asiento. Apartó los ojos fatigados de los campos sombríos y bostezó, y luego suspiró. ¿Estás cansado del día de hoy?, le preguntó Beregón. Sí, dijo Pippin, muy cansado, cansado de la inactividad y la espera. He estado de plantón a la puerta de la cámara de mi señor durante horas interminables, mientras él discutía con Gandalf y el príncipe y otros grandes.
Y no estoy acostumbrado, maese Beregón, a servir con hambre la mesa de otros. Es una prueba muy dura para un hobbit. Has de pensar sin duda que tendría que sentirme profundamente honrado. Pero ¿para qué quiero un honor semejante? Y a decir verdad, ¿para qué comer y beber bajo esta sombra invasora? ¿Qué significa? El aire mismo parece espeso y pardo. Son frecuentes aquí estos oscurecimientos cuando el viento sopla en el este. No, dijo Beregón, esta no es una oscuridad natural del mundo. Es algún artificio creado por la malicia del enemigo, alguna emanación de la montaña de fuego, que envía para ensombrecer los corazones y las deliberaciones. Y lo consigue, por cierto. Ojalá vuelva el señor Faramir. Él no se dejaría amilanar. Pero ahora, quién sabe si alguna vez podrá regresar de la oscuridad a través del río. Sí, dijo Pippin. Gandalf también está impaciente. Fue una decepción para él, creo, no encontrar aquí a Faramir. ¿Y Gandalf por dónde andará? Se retiró del consejo del señor antes de la comida de mediodía, y no de buen humor, me pareció. Quizá tenga el presentimiento de alguna mala nueva. De pronto, mientras hablaban, enmudecieron de golpe, inmóviles, paralizados, convertidos de algún modo en dos piedras que escuchaban. Pippin se tiró al suelo, tapándose los oídos con las manos, pero Beregón, que mientras hablaba de Faramir había estado mirando a lo lejos por encima del parapeto almenado, se quedó donde estaba, tieso, los ojos desencajados. Pippin conocía aquel grito estremecedor, era el mismo que mucho tiempo atrás había oído en los marjales de la comarca, pero ahora había crecido en potencia y en odio, y atravesaba el corazón con una venenosa desesperanza. Al fin Beregón habló, con un esfuerzo. Han llegado, dijo. Atrévete y mira. Hay cosas terribles allá abajo. Pippin se encaramó de mala gana en el asiento y asomó la cabeza por encima del muro. Abajo el Pelennor se extendía en las sombras e iba a perderse en la línea adivinada apenas del río Grande. Pero ahora, girando vertiginosamente sobre los campos como sombras de una noche intempestiva, vio a media altura 5 formas de pájaros, horripilantes como buitres, pero más grandes que águilas, y crueles como la muerte. Ya bajaban de pronto, aventurándose hasta ponerse casi al alcance de los arqueros apostados en el muro, ya se alejaban volando en círculos. Jinetes negros, murmuró Pippin. Jinetes negros del aire. Pero mira, Beregón, exclamó. Están buscando algo. Mira cómo vuelan y descienden, siempre hacia el mismo punto. ¿Y no ves algo que se mueve en el suelo? Formas oscuras y pequeñas. Sí, hombres a caballo, 4 o 5. Ah, no lo puedo soportar. Gandalf. Gandalf. Socorro. Otro alarido largo vibró en el aire y se apagó, y Pippin, jadeando como un animal perseguido, se arrojó de nuevo al suelo y se acurrucó al pie del muro. Débil, y aparentemente remota a través de aquel grito escalofriante, tremoló desde abajo la voz de una trompeta y culminó en una nota aguda y prolongada. Faramir. El señor Faramir. Es su llamada. Gritó Beregón. Corazón intrépido. Pero ¿cómo podrá llegar a la puerta, si esos halcones inmundos e infernales cuentan con otras armas además del terror? Pero míralos. No se arredran. Llegarán a la puerta. No. Los caballos se encabritan. Oh, arrojan al suelo a los jinetes, ahora corren a pie. No, uno sigue montado, pero retrocede hacia los otros. Tiene que ser el capitán, él sabe cómo dominar a las bestias y a los hombres. ¡Ay! Una de esas cosas inmundas se lanza sobre él. ¡Socorro! ¡Socorro! Nadie acudirá en su auxilio. Faramir.